Una consigna para la utopía. Exactamente. Diputada Blanca Osuna, ella está en línea y como siempre le agradecemos enormemente la amabilidad que tiene de atendernos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí Alicia y Miguel la saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a ustedes y a quienes están siguiendo el programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Diputada, bueno, la verdad que toda la discusión sobre el presupuesto 2026, la aprobación en el Parlamento, ha dejado como muchas dudas, ¿no? Ha sido muy confusa incluso la información que circuló, pero por sobre todo la llamábamos porque además ahí hubo una pelea muy fuerte en torno de los fondos para la educación, para las universidades nacionales y una larga lista de maniobras non santas de parte del oficialismo que usted debe conocer muy bien, ¿no? Así es, yo creo que en primer lugar nosotros valoramos que haya presupuesto. Es necesario, la Argentina ha sido prácticamente uno de los pocos países, y no el único, que durante 2 años en el marco de un sistema democrático se ha manejado sin presupuesto. Esto significa en la decisión del presidente absoluta discrecionalidad y una tendencia que se fue agravando de favorecer a determinados sectores en desmedro de otros. Esto está traducido también en el proyecto de presupuesto para el año que viene, claramente, porque hay exenciones especialísimas. Nada más lo doy como ejemplo, para autos de lujo, o para embarcaciones, o para la alícuota de bienes personales, y al mismo tiempo hay un desfinanciamiento gravísimo respecto a educación, a salud, a ciencia y tecnología. En fin, no digo, si uno pone la lupa, ahí ve artículos donde se busca borrar las definiciones de leyes importantes en la Argentina, la 26206, que es la Ley de Educación Nacional, o la 26058, que es la de Educación Técnica y Profesional, donde los artículos de financiamiento desaparecen, al igual que el Fondo para la Ciencia, que por otra parte son leyes que el gobierno, en complicidad con quienes lo avalan, que son legisladores, legisladoras, algunos ministros o su equipo, digamos, y gobernadores o gobernadoras. Creo que eso es lo más grave, digamos, pero bueno, resulta de eso hay incumplimiento de leyes, claro, que no se resarce en la derogación de un artículo, sino queda, digamos, una señal de un gobierno que claramente, bueno, no le pesa incumplir y va alegre por la vida sin que la justicia todavía reaccione y haga lo que debe hacer, porque estamos hablando de un sistema republicano con 3 poderes. En algunos casos, inclusive con algunos fallos judiciales, también se sostiene el incumplimiento sin que eso genere consecuencias legales también, digamos, ¿no? Así es. Sí, es gravísimo. Bueno, por ejemplo, en el caso de las pensiones por discapacidad, yo seguí muy de cerca. Bueno, ahí el gobernador de Misiones, pero también el gobernador de La Rioja, el gobernador de Formosa, el de Salta, tuvieron una decisión firme en defensa de las personas de sus propias provincias que estaban afectadas por esta decisión. La justicia fue la justicia de Catamarca la que en principio decidió, de un juzgado federal, y en esto, digamos, porque hubo planteos que recurrían ante la justicia provincial o los organismos provinciales de justicia, pero en este caso Catamarca fue clara la justicia y bueno, si eso tampoco se ha cumplido. Yo nada más es importante dejar en claro la gravedad de las consecuencias de un gobierno que incumple,
pero además la advertencia de que estas cosas deben pagarse de algún modo, y eso tiene que ver, sí, con un reclamo que nosotros le estamos haciendo a la justicia. En ese sentido, más firmeza, más contundencia y menos complicidad. Diputado, usted conoce muy bien la gimnasia parlamentaria. Estamos ahora en las últimas horas de actividad de este ciclo 2025, pero se espera que tengamos algún frenesí, aunque sea vía telefónica, hasta que lleguen las sesiones del mes de febrero. ¿Tiene alguna intuición sobre cómo van a avanzar estas cosas, tomando nota de lo que fue pasando en estos últimos días? Por una parte, creo que lo que sucedió en la Cámara de Diputados en la sesión del miércoles pasado, cuando tratamos el presupuesto, donde no pudimos salvar el artículo 30, que es al que yo refería, y que anula, digamos, los artículos de financiamiento, sino al mismo tiempo, y creo que como parte del fragor del debate y de la vergüenza que provoca votar un capítulo, porque eso fue lo que sucedió, el capítulo 11, nosotros habíamos planteado, porque es histórico, ¿no?, que el presupuesto se debata en general, se apruebe en general, pero después se vota artículo por artículo. Eso, bueno, con complicidades acordes, fue rechazado, entonces nos abocamos a trabajar por capítulo. Cuando llegó el capítulo 11, que implicaba negocios del gobierno y al mismo tiempo afectaciones de leyes que nosotros de manera sistemática y reiterada habíamos sostenido, como es el de financiamiento universitario y la de emergencia en discapacidad, pero también la actualización de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, los beneficios por gastos de energéticos familiares, en el caso de zona fría, o el caso de la vigencia, la continuidad de la vigencia de pensiones por discapacidad laboral. Todo eso llevaba además implícito ese capítulo, llevaba además implícito, digamos, un beneficio a las transportadoras y generadoras de energía. Ahí está, bueno, Midland, Bulgeroni, Roca, TAM, empresas como Edenore de Sur, la Central Puerto, entre otras, digo, estoy nombrando algunas nada más, y algunos personajes, y también importantes recursos para la Corte Suprema de Justicia, que eran acuerdos casi, yo diría, de último momento, incluido la derogación, entonces, que de leyes que estaban sin el nombre. Las leyes tienen nombre, que definen, aclaran, bueno, estaban los números, solamente eso era algo de incorporación a último momento del texto post-dictamen. Así que creo que ese rechazo fue significativo, implicó y trajo consecuencias políticas, a tal punto que, por ejemplo, en el caso de una ley que se estaba tratando en el Senado, que era la de flexibilización laboral, Bullrich quedó como acorralada entre estas consecuencias que trajo aparejada la decisión del rechazo en diputados, más la movilización de trabajadores y trabajadoras, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos centros urbanos importantes. Creo que eso, bueno, abre perspectiva. Igual esta semana que viene, esta misma semana creo que buscan tratar, sí, en senadores el proyecto de presupuesto, el que ya cuenta con media sanción, y bueno, veremos, ahí está en juego, sigue en juego el artículo 30,
yo creo que hay que plantear y reclamar que ese artículo 30 sea rechazado. Nosotros no nos alcanzó, por muy poco, pero no nos alcanzó. Así que veremos qué es lo que pasa. Perdón, en el caso de rechazo vuelve a diputados. Del 30, digo. En el caso de rechazo, exactamente, vuelve a diputados, y la verdad que el argumento que el presidente o algunos adláteres ha usado de que no hay plata y de que la decisión de diputados del rechazo del capítulo 11 pone en crisis el tan mentado la situación equilibrio fiscal, la situación fiscal. Entonces nosotros entendemos que ahí hay que transparentar los beneficios que algunos sectores, esos sectores que mantienen al Estado con migajas, mientras el mayor peso del sostenimiento del Estado, sus servicios, cae sobre los más humildes, los estudiantes, los docentes, los que trabajan, ¿no? Los pequeños productores, las pymes, bueno, en fin, la salud. Diputada, yo creo que... Perdón, pensaba un poco en la agenda de estas sesiones extraordinarias. Estamos hablando de la ley de presupuesto que ya pasó por diputados, la de la flexibilización laboral, como usted plantea, que se estaría pateando para febrero. ¿Qué queda de ese temario que presentó Milei para estas extraordinarias? ¿Qué queda en la agenda de diputados? En la agenda, nosotros tratamos, además de la media sanción de la Cámara del presupuesto, sí tratamos un proyecto más que tenía que ver con podríamos ponerlo como el orden fiscal, pero bueno, yo lo que sí quedó claro que estoy mirando acá, nosotros acá tratamos la de compromiso, perdón, la de la ley de inocencia fiscal, que desde el bloque obtuvo rechazo y contrapropuesta, pero en definitiva fue aprobada, y quedó sin tratar, por falta de quórum, la ley de compromiso por la estabilidad fiscal y monetaria. Queda además los textos de leyes que están en la Cámara de Senadores, que ahí está la de flexibilización laboral y glaciares. O sea, la modificatoria de la ley de glaciares. Y pero bueno, el de reforma, perdón, del Código Penal, ¿dónde está ahora? ¿En qué instancia está? No, el de reforma del Código Penal está, no se abordó aún en la Cámara de Diputados. No tenemos constituida la comisión, todavía la Comisión de Legislación General, ni penal tampoco, y en la Cámara de Senadores solo se ha tratado el tema de glaciares y laboral. O sea que no, queda todavía, desde el decreto original que envió el presidente, quedan temas pendientes, y veremos, supongo que en enero o febrero deberán tratarse, porque a partir del 1 de marzo entra en vigencia la sesión o las sesiones ordinarias. Diputada, por última, por lo menos de mi parte, la cuestión más política vinculada al bloque, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Cómo queda el bloque de Unión por la Patria? ¿Cómo queda también un poco el panorama de del oficialismo y de las oposiciones? Mire, a ver, en primer lugar, yo creo que nuestro bloque ha quedado con un volumen realmente importante. Y lo digo desde la perspectiva de análisis de ser oposición, de estar expuestos además
a un, yo diría, un sistema como de carancheo permanente, sobre todo dirigido a legisladoras, legisladores que están en algunas provincias que no gobierna el oficialismo. Ese formato de negociación espuria, porque no es abierta, es oculta, claro. La verdad que es dañino y de todas maneras, a pesar de eso, fíjense lo que sucedió. O sea que yo lo que veo es, en el caso, por ejemplo, de legisladores, legisladoras que han integrado otro bloque, caso de Misiones o caso de Catamarca, que si bien no es la mayoría, son algunos. Yo creo que ningún legislador, y mucho menos un gobernador, va a generar acciones en contra de los intereses que tiene que representar y sobre los que tiene que rendir cuentas. Y yo creo que en el caso de este gobierno, cuando uno ve efectiva y concretamente cuáles son las cuestiones que, digamos, no en el imaginario, en la realidad de quienes habitamos las provincias, aparece como una demanda contundente. Ahí está el sistema de salud, el sistema de educación, seguridad, obra pública, las rutas, el mantenimiento de las escuelas, esa decisión que el gobierno menoscaba, desconsidera, es de algún modo un boomerang que se puede volver en contra del gobierno o que los gobernadores, gobernadoras, la verdad, pueden plantear tranquilamente que los afecta. O al gobierno de Misiones, al gobernador de Misiones, no le afecta el desfinanciamiento de la educación o de la universidad, o puede permanecer indiferente, siendo él un profesional, puede permanecer absolutamente indiferente a lo que es la realidad y el impacto y la declinación de las carreras universitarias, de la formación de profesionales, de los desarrollos de investigación, que muchas veces están vinculados a problemáticas concretas, de los lugares. ¿Hasta cuándo pueden permanecer indiferentes? ¿Hasta cuándo pueden no dar cuenta de esas cosas? O las rutas, en fin. Yo creo, ahí veo una limitante y se abre un interrogante. En política, la verdad que nunca hay cosas definitorias y absolutas, sobre todo cuando se trata de la distribución de recursos que por otra parte generamos todos los argentinos y argentinas y lógicamente el tenor de esa distribución nos afecta. Así que yo creo que el interrogante, la pregunta está abierta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde un pueblo está en condiciones de resistir? En consecuencia, quienes lo gobiernan, digo, ¿no? En ese caso de las categorías subnacionales o locales, ¿hasta dónde se puede resistir una presión en el camino de destrucción del Estado, que ha sido una meta expresa del presidente, aunque ambivalente, porque cuando él plantea la destrucción del Estado, no es todo el Estado, el presidente usa al Estado, lo usa en sus viajes, o quién paga los viajes, quién tiene los aviones, quién utiliza o cómo se utilizan los resortes para favorecer a los sectores que él quiere atender, a sus amigos, entre comillas. Entonces yo creo que eso, bueno, por eso digo, ¿hasta dónde y hasta cuándo un pueblo puede resistir y dónde y cómo se dice basta? Tal cual. Nos queda la pregunta y ojalá la respuesta la encontremos pronto y que sea la que uno quiere. Le deseamos lo mejor para este cierre de año vertiginoso que estamos teniendo y bueno, ojalá nos atienda el año que viene cuando la molestemos. Cómo no, sí, cómo no. Bueno, felicidades
y siempre yo creo firmemente en una definición: luchar vale la pena. Sí, totalmente. Tiene sentido. Así es. Tiene sentido. Muchas gracias, un abrazo Gracias, enorme. Felices fiestas. Gracias. Hasta luego. Bueno, felices fiestas. Adiós. Igualmente. La diputada Blanca Osuna, de la provincia de Entre Ríos, de Unión por la Patria. Entre Ríos está en el bloque Unión por la Patria, haciendo un análisis, la verdad que más que interesante, un análisis político, tal cual vos le preguntabas sobre el cierre de este año y de las perspectivas políticas para el año que viene. Voy a mezclar esto, aunque parezca un poco extraño lo que voy a hacer. Yo no sé si te acordás, porque todo esto tiene que ver con la relación con el fondo, el ajuste tras el ajuste tras el ajuste. Es un pedido concreto del fondo y muchas de las cosas que se están haciendo tienen que ver con eso. Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, es búlgara. Ajá. Y en un discurso hace unos 2 meses atrás, si no recuerdo mal, en una cumbre del propio fondo, se habló del caso argentino y le preguntaron sobre el caso argentino y ella hizo la siguiente referencia, sobre todo con respecto de las medidas que Milei está tomando. Dijo, voy a hablar como alguien que nació en Bulgaria y usar como ejemplo lo que ha hecho mi país. Los dirigentes de mi país han logrado que la gente acepte un ajuste muy duro, pero que sabe que a futuro va a rendir frutos. Ese ajuste se está haciendo con el apoyo de la gente. Lo dijo hace 2 meses, 1 mes y medio. La voy a contratar para que me ayude a jugar al PRODE, a la Georgieva. Decenas de miles de personas se manifiestan en Bulgaria, hartas de la crisis política que ha provocado 8 elecciones de 2021. Los ciudadanos denuncian que las leyes actuales y el Poder Judicial están parcializados y protegiendo a una élite corrupta que exigen entonces una reforma al sistema electoral. Cayó el gobierno búlgaro. ¿Ahora? Hace 3 días. Ah, mira, George. Vamos a seguir el ejemplo, tomo la palabra, vamos a seguir el ejemplo de Bulgaria. Pero además, un poco para sumar, esta pregunta que hace la diputada Osuna, porque ¿qué está pasando en las provincias? ¿A quién le factura el electorado las crisis bien concretas que viven? Porque si uno mira la performance del Frente Renovador en las últimas elecciones, a la gente el problema es provincial, te dice. Sí. Y les está... Bueno, además, ¿te acordás que hubo una intención abierta de parte del oficialismo provincial de decir esto es un asunto nacional? Sí. O sea que de alguna manera eso se está... por supuesto que se está, entre comillas, capitalizando de la manera que a uno no le gustaría, digamos, ¿no? Porque pareciera que es renovación o libertarios, que es la única opción que está planteándose. Y lo otro que nos está diciendo mucho, Miguel, vos planteabas muy bien, es muy confusa la información sobre las extraordinarias, y si a eso le sumás el operativo que hizo el oficialismo a través del canal oficial, de los medios paraoficiales que tiene, de mentirnos y de decir que los legisladores votaron a favor de la ley de emergencia en discapacidad o a favor de la ley de financiamiento universitario, de una forma muy burda, y hasta que roza el delito, porque es un medio oficial que te está mintiendo cuando están las actas. Hay que traer el acta, claro. Que no es tan simple hacer para la gente que no está habituada, que no va a hacer eso de ir a buscar legislador por legislador cómo votó, qué capítulo y demás, ¿no? Así que bueno, eso también me parece que es un... van corriendo límites. Sí, la publicación donde eso estaba en el sitio oficial ya no está más. No está más. Recién la estuve buscando. Ah, bien. Bueno, 15:41.